Desde la publicación en el BOE del Real Decreto 463/03 de 14 de marzo de 2020, declarando estado de alarma, no hemos dejado de hablar, trabajar y pensar para algo que no esté relacionado con la pandemia del coronavirus COVID-19 o SARS-CoV-2, como científicamente se le conoce. El nivel de información consumida sobre este tema es tan ingente que tiende infinito, por la oferta es imparable. Todos opinamos, todos queremos saber más sobre algo que solo creíamos posible en nuestra imaginación, y algo tan improbable, tan distópico, lo estamos viviendo en primera persona. Pero tanta información hay que intentar procesarla, y nada mejor que un buen sentido crítico. Una buena cantidad de esta información ha sido enviada por ciudadanos anónimos que hoy en día se han convertido en reporteros gráficos, y los medios se han hecho eco de ellos sin contrastar, tanto por verdaderas imágenes que o bien estaban editadas de tal manera que las convertían en falsas, o se trataban de imágenes antiguas, o incluso de hechos que ya venían ocurriendo con anterioridad, como el caso de los coyotes por las calles de San Francisco, los ciervos Sika en la ciudad japonesa de Nara, o la lucha por un trozo de banana de los monos en la ciudad tailandesa de Lopburi, o bien las palomas buscando comida alrededor de los viandantes en varias calles de España. Esas son imágenes que ya se daban con anterioridad a esta pandemia. Algo más insólito han sido las imágenes de las aguas de Venecia transparentes por la falta de tráfico de los barcos y las góndolas, y no como en algunos medios que apuntaban a la disminución de las aguas residuales provocadas por los viandantes y los visitantes de esta ciudad. La visita de un delfín mular al puerto de Cagliari en Cerdeña, Italia, la escalada de tejados por parte de cabras montesas en la ciudad de Chinchilla, Albacete, o el paseo por las calles de Fontanelos de los Montes en Pontevedra por parte de un lobo adulto. Así como la visita de un oso pardo al centro de Cangas de Narcea, Asturias, eso sí han sido hechos algo más exóticos e insólitos. Pero no tan insólito ha sido el encontrar un jabalí paseando por la céntrica calle de Balmes de Barcelona, pues alrededor de la ciudad condal se encuentran varios parques con gran cantidad de estos huidos. La floración de la orquídea de Darwin en el Tricarium de Pirámides de Lima y Tenerife, que según el catedrático de Biología de la Universidad de La Laguna, don Walfredo Wilber, es debido a la drástica bajada de la contaminación atmosférica en la isla durante las últimas semanas. La aparición de Ana de Reales en las fuentes de varias ciudades europeas, como Roma, París o Madrid, no es algo tan extraño, pues su población y la cercanía de varios parques donde anidan no lo hacen excepcional. Todos estos hechos han sido interpretados y difundidos por los medios de comunicación como un signo claro de recuperación de la naturaleza. En un mes de confinamiento humano, de cese de sus actividades laborales y productivas, y sin haber querido contrastar la información aportada por espontáneos reporteros amateur y sin consultar a los expertos que monitorizan la vida salvaje, han lanzado la idea de que los ecosistemas, con la mera desaparición temporal del hombre, se ocupan y se recuperan, nada más lejos de la realidad. Lo que sí es verdad es que la protección de un ecosistema, área natural, hábitat, reserva, paraje, es la mejor medida para controlar o recuperar la biodiversidad de un medio deteriorado o el riesgo de pérdida de la misma. Esto se ha ido constatando desde los años 70, fecha que es cuando se empieza a hacerse un seguimiento de la influencia de la protección sobre la recuperación de los hábitats naturales degradados y de la absorción de biodiversidad por parte de las reservas mejor conservadas. Según el último estudio publicado sobre este tema, en el número del mes de marzo de 2020 de la revista Nature, liderado por Carlos Duarte de la King Abdullah University Científica y Técnica, los hábitats y la abundancia de los océanos puede ser recuperada entre un 60 y un 80% si se amplían las zonas de reserva marinas en los próximos 30 años. Identificando los nueve ecosistemas marinos esenciales: marismas, praderas fanerógamas como Posidonia oceánica, la atlántica, arrecifes de coral, bancos de filtradores, en este caso por ejemplo de bivalvos, oligopetos, etc., pesquerías, megafauna y los fondos marinos. Si se aplican en estos medios las medidas óptimas de conservación, como son la protección de las especies, la pesca responsable, la restauración de hábitats y la preservación de las áreas marinas, reducción de la polución atmosférica y la mitigación del cambio climático, podremos llegar a observar una gran recuperación. Estas medidas no tratan de volver al océano a un momento pretérito, sino eliminar el estrés que sufren tanto la flora y la fauna marina como el medio físico por la acción directa del hombre.
El medio marino, al contrario del terrestre, tiene una mayor capacidad, tanto de absorción de impacto ambiental negativo como de recuperación. Todo lo expuesto hasta ahora nos lleva a pensar que la aparición de la fauna en nuestras urbes se debe a que los animales salvajes tienden a ocupar los espacios que otra especie deja libre. Esto siempre ha ocurrido en la naturaleza. Pero no obstante, este argumento nos lleva a dos escenarios claves. Las poblaciones humanas se han ido acercando y ocupando ecosistemas muy cercanos a la fauna salvaje. Por parte de esta se ha vuelto oportunista, tanto que en algunos casos, como en el de los jabalíes, las palomas bravías, las tórtolas, urracas, mirlos, gaviotas, cigüeñas blancas, zorros, corzos, coyotes, ciervos y algunas especies de monos, han bajado un escalón en su independencia como especies y se han convertido en saprófitas de la humanidad, al nivel de la rata, el ratón o los gorriones y los murciélagos. Y esto no es una buena noticia, todo lo contrario, pues este acercamiento de la fauna salvaje a una gran población con una posible alta densidad de individuos inmunocomprometidos significa un riesgo cierto de contraer cualquier zoonosis, como lo que estamos sufriendo globalmente en estos momentos. La presencia de patógenos como priones, virus, bacterias, hongos y parásitos indica la complejidad de un ecosistema y que éste funciona suficientemente bien para que se mantengan sobre todo allí donde los parásitos y otros patógenos tienen complejos ciclos biológicos. Por ejemplo, la necesidad de varios hospedadores de diferentes especies para completarlo. La presencia de patógenos con alto grado de efectividad está unida a la proliferación de depredadores, pues ayudan a mantener límites y equilibrio para que las especies dominantes no acaben con sus rivales o con sus presas. En el medio marino, en las últimas décadas, se han producido también varias epidemias, como ocurre habitualmente. Son menos conocidas, pues el medio acuático es menos accesible que el terrestre. No sabemos a ciencia cierta si estas epidemias, que han afectado y disminuido poblaciones en algunos casos hasta el 90%, se produjeron también en el pasado, pues no hay datos y una pandemia nos deja registro fósil. Por lo que nos atenemos a los datos de las últimas décadas y cómo se han ido sucediendo las epidemias en los arrecifes, manglares y áreas bentónicas, llegando a reducirse, como en el caso de los corales en Abanico y de los de cuerno de ciervo en el Caribe, y también como los erizos de púas largas en el mismo mar, en donde desaparecieron en más del 90% su población. Otro caso es por una recuperación de la especie, pero la falta de espacio, como en el caso del elefante marino de la foca gris, que al borde de la extinción y a principios del siglo XX, las políticas conservacionistas consiguieron la recuperación de la especie y volvieron a llenar las playas. Tan atestadas estaban que hacían que fueran más susceptibles a las epidemias, por la infectación y la transmisibilidad es favorecida por la aparición de individuos susceptibles en densas poblaciones, manteniéndose así el contagio y su automantenimiento. En 1988, las focas grises del norte de Europa comenzaron a enfermar y a morir por un virus muy parecido al del perro doméstico, el del moquillo, al que se denominó virus de la fiebre de las focas, matando a cerca del 50% de las poblaciones de estas del norte de Europa. Las epidemias terminan cuando la tasa de transmisión cae por debajo de 0,5 y la drástica caída de la población desploma la tasa de contagio. En el 2002, el brote volvió a surgir una vez más y la población de focas ya no se volvió a recuperar como hasta ese momento. A su vez, se ha ido repitiendo de igual manera este tipo de epidemia. Casi el 70% de las nuevas enfermedades infecciosas en el mundo animal, y aquí estamos nosotros lógicamente incluidos, como es obvio, tienen su origen en otros animales. Es lo que se denomina zoonosis. Parecido ocurrió también con la población de las nutrias marinas de California, que una vez recuperada su población por los métodos conservacionistas, una epidemia de la mutación del Toxoplasma gondii, que es un patógeno típico de los gatos domésticos, que no siendo mortal, pero es debilitante, al inflamarles el cerebro, dejan a las nutrias a merced de sus depredadores más directos, los tiburones. Las epidemias en el mar, además de individuo a individuo, al no tener barreras físicas que frenen su propagación, las corrientes oceánicas pueden llegar a transportar este tipo de patógenos hasta miles de kilómetros en cuestión de semanas. Pero las epidemias más inquietantes en el medio marino, sobre todo en el oceánico, son las transmitidas a contracorriente de las oceánicas, como fueron las de los erizos de púas largas a mediados de los 80 y que redujo su población en el 90%, como ya vimos. Y a principios de los 90, otra mutación del mismo virus, el del moquillo, a su vez
mutación también del virus del sarampión humano, hizo que se redujeran los bancos de sardinas en Australia hasta el 80%. Pero ¿cómo puede ser que se transmita un patógeno en el océano a contracorriente? La respuesta está en la superficie oceánica. Esa microcapa superficial es convertida por el viento en aerosoles, que son transportados en contracorriente también a cientos de kilómetros en contra de estas corrientes dominantes que serían las inferiores. Y estos patógenos forman parte de esa espuma que vemos en el océano. A modo de conclusión, debemos decir que la vida en cualquier ecosistema tiende a ocupar los espacios dejados por la especie dominante y medrar en ellos hasta alcanzar su adaptación. La presión ejercida por la especie dominante en el medio provoca tal cantidad de estrés e impacto ambiental con sus actividades que es capaz de provocar pandemias que afectan a varias especies durante generaciones. Este argumento se ha visto a pequeña escala temporal durante esta pandemia y los últimos estudios sobre el éxito de las áreas y medidas de protección ambiental nos afianza la idea y la esperanza de que las medidas conservacionistas bien implementadas pueden llevarnos a conseguir una recuperación muy apreciable de la biodiversidad, tanto en el medio acuático como en el terrestre, en pocas décadas. La transmisión de patógenos interespecíficamente cada vez es más frecuente, por la mayor concentración de poblaciones uniespecíficas y por la mayor, a su vez, tasa de poblaciones con una mayor cantidad de individuos inmunocomprometidos, bien por estrés ambiental en el caso de la fauna salvaje, bien por causas sanitarias en el caso humano, cercanas unas a otras o en estrecha relación. Por lo tanto, habrá que evitar la concentración en pequeños espacios de una misma especie, así como la correcta depuración de las aguas vertidas al mar y el control sanitario de los animales domésticos en las localidades cercanas al mar. Las mutaciones de virus, como hemos visto, son muy comunes y cada cierto tiempo, entre 10 o 5 años, aparece alguna de alta mortandad. Pero que una vez terminada la alta mortandad y tasa de contagio de un virus, no podemos dejar de vigilarlo y debemos seguir invirtiendo en la consecución de las vacunas recombinantes, que son las de alta efectividad, y no quedarnos únicamente en la consecución de anticuerpos monoclonales, los extraídos de los sueros de los individuos que han superado la infección. No hay que bajar la guardia. Ante nosotros se encuentra una gran cantidad de viejos virus conocidos que mutan y de otros muchos, del orden de hasta 300.000, que aún no conocemos y están esperando a hacerse visibles, y para ello debemos estar preparados y aprender de todas las epidemias ya pasadas.